discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis y estamos en el capítulo 11. Hoy corresponden los últimos versículos de ese capítulo, el capítulo 11, versículos 15 al 19. Capítulo 11, versículos 15 al 19. Quizá tocaremos algo del 14, que es una transición entre lo que sucedió en los versículos 1 al 13, y luego viene el versículo 14 con un comentario que hace las veces de transición para el sonido de la séptima trompeta que hoy va a sonar. Entonces, los invito a abrir sus copias de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, el capítulo 11, los versículos 15 al 19. Hoy en día todo es fácil, porque si resultara que alguien no tiene una copia de la Biblia, pues aquí se proyecta para ustedes. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por todos los siglos, Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amados hermanos, es un pasaje largo, extenso y por consiguiente difícil de predicar en unos 40 minutos o unos 60 minutos que quizá pudiéramos estar acá. Sin embargo, voy a intentar abarcarlo todo, sobre todo porque yo estoy acostumbrado a predicar casi un solo versículo, y entonces es bastante costoso estructurar un sermón con este pasaje tan largo, con tantos temas que tiene, pero lo haré con la ayuda del Señor. Bien, mis amados hermanos, les ruego entonces que me permitan primeramente hacer un recorrido rápido a través del texto, esto con el fin de que recordemos el contexto más inmediato de nuestro pasaje, y también tiene una segunda intención. Hacer estos repasos tienen casi que no es una segunda, sino es la primera intención, y es darle gracia al oyente que arribe por primera vez a este sermón. Entonces, mis amados hermanos, Juan ve en el capítulo 4 un trono en el cielo, y hay alguien sentado en ese trono. Y ese ser que está sentado en el trono es adorado por todos los que están alrededor del trono. El que está sentado en el trono sostiene con su mano un rollo que está sellado 7 veces.
Cuando llega el tiempo de abrir el rollo y de romper sus 7 sellos y de conocer su contenido, resulta que no es hallado nadie digno de acercarse al que está sentado en el trono y mucho menos de tomar el rollo de su mano. No habría nadie digno. Si alguien lo hubiera intentado, pues ¿qué hubiera pasado? Hubiera caído muerto, fulminado. Juan está conmovido entonces y él está llorando por esto. Pero de repente uno de los ancianos le dice que sí hay alguien que puede tomar el rollo y que puede romper sus sellos. Hay alguien que puede acercarse hasta ese trono y tomar directamente de la mano del que está sentado en el trono ese rollo. De hecho, ese alguien está ahí. De repente Juan lo ve. Él no estaba fuera de ese círculo, sino que estaba dentro de ese círculo de ancianos que adoraba al que estaba sentado en el trono. Este que Juan ve es un cordero como inmolado. Este cordero entonces se acerca al trono y toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Y de inmediato es adorado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que estaban alrededor del trono. Ellos comenzaron a cantar una canción nueva que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, estos ancianos que estaban alrededor del trono entendieron y reconocieron que podían estar adorando ahí porque ese cordero, como inmolado, los había redimido a ellos y los había presentado justos delante del Padre y los había habilitado para estar en la presencia de Dios adorando. Así que la multitud de los ángeles se fueron uniendo a esta nueva canción y adoraban al Cordero, quien se dispone a abrir el rollo de modo que procede a romper sus sellos. Lo que hay en el primer sello es un caballo blanco cuyo jinete sale para vencer. Es un jinete maligno, pero se le concede vencer en algún momento. Del segundo sello sale un caballo del color del fuego y el jinete roba la paz de la tierra. Del tercer sello sale un caballo negro y el jinete es el hambre. Del cuarto sello sale un caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte, que afecta a una cuarta parte de la humanidad. Cuando el Cordero abre el quinto sello, Juan ve a los mártires que han dado sus vidas por la causa de Cristo. Ellos son consolados y vestidos con vestiduras blancas. Cristo rompe el sexto sello y todo el cosmos se estremece. Los hombres tiemblan y se esconden ante la ira de Dios. Ante la llegada del día de la ira de Dios, contenida en este sello, hay una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esta pregunta la leemos en el 7. Hay una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Uno de los ancianos le dice a Juan que estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Santo de Dios. Así que ellos están alrededor del trono adorando. Ya no son 24, es una gran multitud. No de ángeles, sino redimidos del Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos están adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, hermanos, tenemos a millones de ángeles adorando al Señor. Y tenemos a millones de personas de todas las naciones del mundo adorando al Señor.
Cristo entonces abre el séptimo sello y esa multitud de seres, tanto angelicales como humanos, quedan totalmente en silencio por media hora. Así, en silencio, 7 ángeles están de pie ante el Señor y se les entregan a cada uno una trompeta. 7 ángeles, 7 trompetas. De manera que el contenido entonces del séptimo sello son las 7 trompetas. Y mientras un ángel con un incensario que contenía las oraciones justas de los santos, toma fuego del altar, es decir, santifica esas oraciones, así como Isaías se le arrima fuego en su boca para ser santificado. Él entonces toma fuego del altar y lo deposita en el incensario y luego lo arroja a la tierra. Los 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas. Al sonido de la primera trompeta, la tercera parte de la vegetación es quemada con granizo mezclado con fuego y sangre. Al sonido de la segunda trompeta, la tercera parte de las aguas del mar se convierten en sangre y mueren la tercera parte de todo lo que vive en el mar. También son afectadas las naves. Al sonido de la tercera trompeta fueron amargadas la tercera parte de las aguas de los ríos y de las fuentes de agua dulce. Al sonido de la cuarta trompeta fue la tercera parte de los astros, de modo que no hubiese luz en la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche. Juan ve y oye un águila que vuela y rechina 3 ayes y un ay por cada trompeta que falta. Al sonido de la sexta trompeta, de la quinta trompeta, del abismo salen muchos demonios y ellos son capitaneados por el ángel destructor, a quien tienen por rey. Este es el primer ay. Al sonido de la sexta trompeta, la cual es el segundo ay, 4 ángeles malvados y feroces son desatados, quienes van capitaneando a 200 millones de demonios que matan a la tercera parte de los hombres. Aún así, los seres humanos que quedan vivos hasta este punto de la historia no se arrepienten de su rebelión contra Dios y continúan su camino de pecado, la dureza de su corazón. Entonces, hermanos, Juan ve otro ángel fuerte, quien pisa el mar con un pie y pisa la tierra con el otro pie. En su mano izquierda tiene un rollito muy pequeño. Juan escucha la tronante voz de Dios, pero cuando él se dispone a escribir lo que oyó, se le impide hacerlo y se le ordena sellar las palabras de los 7 truenos del Señor, de la voz tronante del Señor. Luego el ángel fuerte levanta la mano derecha hacia el cielo y con solemnidad hace el siguiente juramento: el tiempo se ha cumplido. Es decir, se acabó el plazo. El ángel dice que tan pronto suene la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. De manera que antes de que suene la séptima trompeta, Juan debe tomar de la mano del ángel el librito, comerlo, saborearlo y comunicar el mensaje del librito. Y esto es lo que él hace, efectivamente. Después a Juan se le entrega una caña de medir y se le ordena medir el templo como la ciudad santa que es pisoteada. Dios da 2 testigos que vestidos de cilicio predican el evangelio con gran poder, pero después de haber cumplido su misión, estos testigos son asesinados. No obstante, después Dios los resucita y ellos son llevados al cielo. Acá, hermanos, Juan nos comenta que ha terminado el segundo ay. Ese es el versículo 14 del capítulo 11 que hemos leído hoy. Juan dice, el segundo ay ha terminado y pronto vendrá
el tercer ay. Estamos en el versículo 14 del capítulo 11. De manera, hermanos, que lo que uno esperaría es que inmediatamente al sonar de la séptima trompeta algo terrible suceda. Pues si es el tercer ay, cuando suene la trompeta lo que uno está expectante es que algo terrible va a suceder. Algún juicio de Dios, alguna plaga terrible, pero no es así. En lugar de eso, el sonido de la séptima trompeta anuncia algo muy glorioso. Y este anuncio es motivo de un gran estruendo de adoración en el cielo. Noten ustedes el gran contraste cuando se abre el séptimo sello. Hay un gran silencio, pero cuando suena la séptima trompeta hay un gran estruendo. Una gran multitud celebra ese sonido adorando al Señor. Pues anuncia al Rey. Lo que sucede con esa séptima trompeta es que anuncia al Rey. Por lo tanto hay una gran algarabía, hay un gran gozo, una gran alegría. Ese anuncio es que ese Rey viene y retoma el mundo que es suyo y que reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo no adorar y cómo no alegrarnos? ¿Y cómo no se va a alegrar todo el pueblo del Señor, el pueblo angelical y el pueblo humano? Todos unidos adorando la victoria de Cristo, adorando a Cristo por su victoria. Por esta razón, amados hermanos, he titulado este sermón La reconquista del cosmos. La reconquista del cosmos. Permítanme, amados hermanos, esgrimir este largo pasaje en 2 puntos para ustedes. Nuestro primer punto lo vamos a encontrar en los versículos 15 al 17, el gozo en el cielo. Y nuestro segundo punto lo vamos a encontrar en los versículos 18 y 19, la espera en la tierra. Noten que los puntos son contrastados, el gozo en el cielo, la espera en la tierra. Hay un contraste en nuestro pasaje. Miremos entonces, amados hermanos, despacio y con tranquilidad nuestro primer punto, el gozo en el cielo. Lean conmigo los versículos 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amados hermanos, por fin hemos llegado a la séptima trompeta. Y tal como lo había anunciado el ángel fuerte cuando juró solemnemente, la expectativa es que la historia ha llegado a su culminación con ocasión de la llegada gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él ha llegado para gobernar definitivamente y visiblemente este mundo. No obstante, con mucha rapidez descubrimos que no es así. No es así todavía para nosotros. Si bien es cierto que con el sonar de la séptima trompeta, en el cielo se celebra el retorno de Cristo a la tierra como si ya hubiese ocurrido. Allá hay una gran fiesta, un gran movimiento. Para nosotros todavía hay una serie de sucesos que tienen que pasar
y que nos obligan a esperar tan anhelado evento. Mientras allá en este momento están celebrando quizá la victoria de Cristo, porque Cristo fue recibido arriba en gloria, nosotros aquí todavía estamos esperando. Es lo que los teólogos han dado por llamar el ya, pero todavía no. Ya, hermanos, ya estamos redimidos. Ya Cristo viene, pero todavía no. Mientras nosotros esperamos y nos preparamos para recibirle, en el cielo ya hay una fiesta, una adoración alegre, una celebración espontánea. La razón es que el reino del mundo ha sido retomado por Cristo. Cristo ya venció en la cruz y es cuestión de tiempo para que todos sus enemigos sean derrotados, absorbidos, y el último enemigo que será vencido es la muerte. No que Él no gobierne ya, pues Dios siempre ha gobernado su creación. No que Él en algún momento haya perdido el gobierno o el dominio de su creación, no. Su poder nunca ha sido mermado. Él siempre ha sido el rey legítimo de todo el universo. Dios siempre es soberano en su creación. Y en su soberanía decidió entregar la administración de este mundo a un mayordomo. Este mayordomo decidió ceder el dominio al adversario de Dios. Este adversario abusivamente se ha autoproclamado Señor de la tierra, pero es un abusivo, porque Él no es el Señor de la tierra. Incluso en alguna ocasión se atrevió, llegó a ofrecerle los reinos del mundo al legítimo dueño de la tierra. Esto se me está moviendo solo, como que está diciendo apúrele, apúrele. Este abusivo llegó a ofrecerle al legítimo dueño de la tierra, la tierra. ¿Se pueden ustedes trasladar un poco a ese momento? Es como si alguien roba tu casa y luego le dice que si tú le sirves, él le da la casa. Pero es que la casa es tuya, los títulos están a tu nombre. Es un usurpador. Temerariamente le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Así que el gobierno del mundo ha sido usurpado por un impostor, de manera que Cristo vino y viene a derrotarlo. Cristo viene a arrebatarle lo que es de él. Es por esto que hay tanto gozo en el cielo, aunque todavía para nosotros no ha sucedido tan glorioso regreso. Ellos ya celebran la victoria del Señor. Y a la verdad, nosotros también. O por lo menos eso deberíamos hacer. Es como cuando un candidato político en tiempos de elecciones tiene la mayoría de votos y sabe que ganó, aunque todavía no se hayan terminado de contar los votos. Ya comienzan las expresiones de júbilo. Y luego, cuando anuncian su victoria, aunque todavía no se haya posesionado, hay gran alegría y hay fiesta, porque ya se sabe que ganó. Solo falta esperar la fecha de su posesión. Es más o menos una pequeña ilustración de lo que está sucediendo en este momento. Es cuestión de tiempo, hermanos. Es cuestión de tiempo. Así, aunque el Cordero todavía no regresa a la tierra, es seguro que lo hará. Y es seguro que tomará venganza de sus enemigos. Y es seguro que consolará toda lágrima de su iglesia. Eso es seguro, hermanos. Esta verdad debería traer paz a tu corazón. Porque, ¿cuál es tu problema, hermanos? ¿De qué estás padeciendo? Oh, hermanos,
Eso pasará. Todo va a pasar. Es un breve momento. Es un breve momento. Pero Cristo vendrá y enjugará toda lágrima de su pueblo. Y vengará toda acción maligna que hicieron contra su pueblo. Él tomará venganza de los decapitados. Él ya es el vencedor que viene a vencer. Por lo tanto, hay que celebrar, y en nuestro texto esto es lo que leemos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esta era la voz de júbilo que se oía en todo, que retumbaba en todos los cielos. Al contrario de las anteriores 6 trompetas, amados hermanos, esta séptima trompeta no anuncia juicio. Lo que anuncia es que el gobierno de Cristo va a subrogar el gobierno del mal. Que el cielo celebre ya tal acontecimiento no es nada raro, ya que Dios es verdadero y cumple todo lo que dice y todo lo que promete. Es lógico que el cielo ya esté celebrando, y es lógico que nosotros que vivimos en el reino de los cielos ya estemos celebrando la victoria de Cristo. De tal manera que cuando suene la séptima trompeta se cumplirá lo anunciado por el ángel fuerte. El misterio de Dios se consumará. Cristo ya anunció eso desde antes en la cruz. Consumado es. Había pagado la deuda, había pagado el pecado, había vencido a la muerte, había vencido al maligno. Y todo estaba hecho. Hecho está. Y así lo vamos a leer continuamente de aquí en adelante en Apocalipsis. Hecho está. Hecho está. Hermanos, hecho está. Consumado es. Leemos en nuestro texto que la alegría es porque el reino del mundo llegó a ser del Señor. Nuestro texto dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Si bien leemos en plural los reinos, en el idioma original es singular, el reino, pero no afecta la verdad del texto para nada. O sea, no deberíamos complicarnos en eso. En la Reina Valera se tradujo los reinos porque en el momento el traductor no tuvo de dónde más tomar. Pero ahora, comparado con los demás textos, en el texto original no dice en plural, sino dice en singular: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La idea es que, aunque hay muchos gobiernos en el mundo, en realidad hay un solo reino o un solo gobierno, que es el gobierno de las tinieblas o el reino de las tinieblas, no porque tengan legitimidad, no porque Satanás tenga poder para gobernar este mundo. Dios es el que gobierna este mundo. Satanás es un siervo de Dios y tiene que cumplir las órdenes de Dios. Pero está usurpando. No es un poder legítimo, sino que es usurpado por engaños. Engañó a Eva, engañó a Adán y usurpó la administración de la tierra. Quien tenía que gobernar, quien tenía que administrar era el primer Adán. Pero fue engañado y se dio esa autoridad. Ahora Cristo, que es el segundo Adán, lo ha vencido. Y pronto vendrá para destruir al diablo por completo y arrebatarle lo que siempre ha sido de él. Así que el pasaje describe la caída de los gobiernos de la humanidad y el inicio del gobierno de Dios en la tierra. Claramente vemos al Cordero reconquistando al cosmos. Esta palabra cosmos
o mundo aquí en nuestro pasaje es cosmos. Hay 4 palabras para escribir mundo en griego. Esta cosmos se refiere al orden de las cosas, a la belleza de la creación. Se refiere a que Dios puso allá el mar, puso aquí la tierra, la adornó, la llenó con flores, con vegetación, con animales, con seres vivientes. Eso es cosmos. Se refiere a la totalidad de la creación en tanto a su belleza y a su estética, a su orden. Y Dios viene y reconquista ese cosmos. Recuerden ustedes que en Edén Dios dijo: maldita será la tierra, el cosmos, por tu causa, espinos y cardos te producirán. Porque antes no habían espinos, no habían cardos. Tú podías coger las rosas sin ningún problema. Espinos y cardos te producirán. Hay fealdad. Y luego vino el diluvio y la destruyó más, o sea, la fracturó. Pero no fue Dios, es a causa del pecado que la tierra está siendo destruida. Ya veremos eso por allá en el segundo punto. Por cierto, expliqué que esta palabra cosmos se refiere entonces a la belleza de la tierra. Y tiene mucho sentido, porque en el versículo 18 nos dice que Dios destruirá a los que destruyen su tierra, a los que destruyen su cosmos, a los que destruyen su mundo. Ahora, hermanos, en la bella expresión de nuestro Señor y de su Cristo, podemos notar esta hermosa intimidad del Hijo con el Padre. Para los que niegan la divinidad del Hijo y para los que niegan la Trinidad. El texto dice que ellos estaban adorando al que está sentado en el trono y al Cordero que está al lado del que está sentado en el trono, que ha venido para tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Allí hay una perfecta unidad entre el Hijo de Dios y entre el Padre. La victoria del Hijo entonces es la victoria del Padre y es una victoria eterna. Su reinado es por los siglos de los siglos. Así que el júbilo en el cielo continúa. A las grandes voces que hay en el cielo se unen las voces de los 24 ancianos. Los versículos 16 y 17 dicen así: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, la iglesia redimida y glorificada está unida a la adoración celestial. La adoración se traduce en entrega y rendición total. Ellos están postrados sobre sus rostros y ellos adoran, agradecen y exaltan el carácter de Dios. Dios es adorado por su soberanía y por su poder. La expresión Dios Todopoderoso hace referencia a los tres principales títulos o nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Es una fuerte referencia al Antiguo Testamento. Yahweh o el tetragramatón, que al agregarle las vocales se puede leer o pronunciar, porque si no sería el nombre impronunciable. Al agregarle vocales para poderlo pronunciar, podemos decir Yahweh o Yahvé, Jehová. Es el Dios del pacto, es el Dios salvador. Es el Jesucristo del Antiguo Testamento, Jehová. Es el Dios salvador.
El otro título es Elohim, es el Dios creador, es el Dios proveedor y el Dios sustentador. Y el otro título es el Shaddai, es el fuerte o el Dios compasivo. Es el nombre que Dios usa como Padre, el nombre patriarcal, que se le aplica a la divinidad, a un Dios Padre, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Y es por eso que esta iglesia y estos ángeles están observándolo y están adorándolo. Están exaltando la divinidad en toda su fuerza, en toda su expresión. Y luego, con la expresión, el que eres y que eras, se exalta la eternidad de Dios. Allí entonces se levanta la perfección o el atributo de Dios de que Él es eterno, de que Él es. Dios es un eterno presente. Además, es interesante notar que en el griego original no está la expresión y que ha de venir. Es una expresión que la leemos en la Reina Valera o en algunas traducciones, pero que en el original de la mayoría de los textos griegos no está, no aparece el que ha de venir. En la mayoría de los textos leemos el que eres y que eras. Y no se vuelve a mencionar en este libro de Apocalipsis el que ha de venir, no se vuelve a mencionar. ¿Por qué? Como dije, en el cielo esto ya ocurrió, ya Cristo vino, y por eso están celebrando, están adorando, están gozosos. Esto ya ocurrió al sonar de la séptima trompeta, quiero decir. Cuando suene la séptima trompeta, ya no habrá necesidad de decir el que ha de venir para el cielo. Para nosotros todavía estaremos expectantes. Quizá entonces ahí tenga el sentido la frase en la Reina Valera, para nosotros. Pero ellos dicen, has tomado tu gran poder y has reinado. Y lo primero, has tomado tu gran poder, es un indicativo perfecto activo. Esto quiere decir, amados hermanos, es un resultado presente de una acción pasada. Has tomado tu gran poder. Esta acción de Dios que se completó en el pasado sigue teniendo efectos hoy. Ahora, en el presente. La segunda razón es que Dios no está sometido al tiempo. Él es un eterno presente, como dije antes. Ahora, hermanos, lo segundo, y has reinado, es un indicativo auristo activo, es decir, es una acción en el pasado, pero que no indica hasta cuándo durará o cuándo concluirá. Es una acción que sigue haciéndose eternamente. Has reinado, quiere decir que Dios reinará o reina eternamente. Sigue reinando y continuará reinando. ¿Hasta cuándo? Por la eternidad. Es el sentido de la palabra en el original griego. Has reinado. El poder siempre ha sido de Dios, pero su reinado ha comenzado ahora y es por los siglos de los siglos. Es decir, es por la eternidad, como ya estaba anunciado. Es un reino que no tendrá fin y se aplica obviamente a la tierra. Es un rey prometido en el Antiguo Testamento que ya vino, que ya cumplió todo lo que tenía que cumplir y que solo es cuestión de tiempo para que se oficialice su reinado. Pero Él es Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Siempre ha reinado. Recuerden, Dios es un eterno presente. Ese tema de pasado, presente y futuro solamente es en nuestras pequeñas mentes. Pero Dios no está sujeto a tiempo. Él es Rey por los siglos de los siglos. Alguno pudiera alegarme, pero quiero adelantarme como lo hace el apóstol Pablo a las objeciones. Pero hermano, Dios nunca ha dejado de ser Rey. Amén, hermano.
Pero en la mente del escritor, de los escritores bíblicos y en nuestras pequeñas mentes, pues estamos esperando que Cristo venga. ¿O no? Entonces hay ese ya, pero todavía no. Cristo siempre ha sido rey. Sin embargo, va a haber una gran fiesta muy solemne. Y ese rey será proclamado rey por los siglos de los siglos. De nuevo, no que no esté gobernando ya, pues Él es rey por los siglos de los siglos. Pero el falso, el mentiroso, el abusivo, cree que es el rey y se lo ha creído. Es tan mentiroso que se cree sus propias mentiras, pero pronto vendrá el que lo va a desbancar y le va a hacer entender que nunca ha sido rey y que no va a gobernar ni va a reinar abajo como él piensa. Porque ha dicho que es mejor ser rey abajo que siervo arriba, pero abajo tampoco va a ser rey, seguirá siendo siervo. Eso es lo que el autoengaño que él se ha metido en su cabeza, y algunos están engañados con eso, algunos seres humanos, pero nunca gobernarán, nunca, siempre serán siervos. Por eso es tanta alegría, celebración y gozo en el cielo, hermanos. Pero en la tierra todavía no ha pasado esto, todavía hay maldad, todavía hay crueldad, todavía vemos gobiernos crueles. Prácticamente ningún gobierno sobre la faz de la tierra es bueno. Algunos intentan hacer cosas buenas, algunos dan alivio a sus pueblos, pero la mayoría son opresores. Y algunos más que otros son terribles, son monstruos, son bestias. Así los describe el Apocalipsis. Todo es crueldad. Hay una frasecita que está en la primera carta de Pablo a Timoteo, que lo define todo. Tú lo lees y entiendes qué está pasando en el mundo. Y tú dices, pero ¿por qué las guerras? ¿Pero por qué el hambre? ¿Pero por qué la opresión? ¿Pero por qué el desplazamiento? ¿Pero por qué la expropiación? Hermanos, primera de Timoteo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tú te pones a ver las noticias y a analizar lo que pasa en el mundo y todo es por dinero. Todo es por posesiones, todo es por avaricia. Todo se reduce a eso. La Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca, Dios nos dice la verdad. Así que, hermanos, hay un pueblo sobre la faz de esta tierra que está esperando que su redención se complete, está expectante. Todos los días ora, Señor, ven, Señor, ven. Y esto, por supuesto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, la espera en la tierra. La espera en la tierra. Lean conmigo, por favor, hermanos, los versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amados hermanos, a la llegada del reino de Dios, la reacción de las naciones sorprende. Es sorprendente cómo reaccionan las naciones a la llegada del rey. Pues en lugar de un arrepentimiento, de un temor o de expresar terror porque llegó el rey, ellos están airados. A pesar de todo lo que ha acontecido con el sonar de las pasadas 6 trompetas, todavía hay dureza en el corazón. A pesar de todo el juicio, de todas las acciones jurídicas de Dios, ellos aún siguen en la dureza de su corazón, tal cual como le sucedió a Faraón, quien a pesar de ver las maravillas de Dios en su propia carne, en su propio pueblo, en su propia casa, no bastó, no fue suficiente. Él endureció su corazón. No se arrepintió, no dio gloria a Dios.
y por esto murió y fue condenado, y condenó a su pueblo por la dureza de su propio corazón. Muchos que lo seguían, pues fueron condenados con él. El pueblo egipcio sufrió el impacto de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Asimismo, estas naciones que se airan contra Dios, hay una gran ira. Basta con solo salir, sal y predica el evangelio en la calle y verás cuánta ira hay contra el evangelio, cuánto odio, cuánto desprecio. Pero estas naciones serán condenadas. La lectura en el idioma original indica que esta ira de las naciones es una acción consumada, es decir, hay una determinación. El corazón está determinado, como el corazón de Faraón, determinado. No valía nada. Y de hecho no valió nada. Su corazón estaba determinado a hacerle guerra a Dios, a pelear contra Dios. Y en el griego, esta ira da esa idea. Una cosa es leer la Biblia en español y otra cosa es leerla en sus idiomas originales, con toda la brillantez que tienen esos idiomas. Así que la idea que expresa esta palabra ira es que ellos no se van a arrepentir. Vean lo que vean, pasen lo que pasen. Y ya lo hemos leído en los pasajes anteriores. A pesar de, dice la expresión de Juan, a pesar de los rayos, de los truenos, del granizo, de los demonios, de la peste, de la muerte, del hambre, de la guerra, a pesar de, ellos no se arrepintieron. Ellos no quisieron a Dios. Ellos odiaron tanto a Dios que su corazón está determinado a hacerle guerra a Dios. Ellos seguirán en la dureza de su corazón. Ellos están determinados a hacer una guerra contra el Dios Santo. Y por lo tanto la ira de Dios cae sobre ellos y serán juzgados y condenados eternamente. Quizá Juan está aludiendo al Salmo 2, donde leemos estas palabras, los versículos 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en el cielo se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿No es acaso exactamente lo que estamos viendo en nuestro pasaje? Ellos se airaron contra el que está sentado en el trono y contra el Cordero. Este odio hacia Dios es característico del mundo caído. Es un odio, una ira contra Dios, contra sus proyectos, contra su reinado y contra su pueblo. Y contra su mensaje, contra su evangelio. En Apocalipsis leemos sobre una futura rebelión, donde las naciones capitaneadas por el antidios se organizaron para ir a la guerra contra el Creador legítimo y dueño del universo. Así que Dios se adelanta. Y es Él el que llega, el que viene. Él no espera que vayan contra Él, es el que viene. Y Él viene en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles montados en caballos blancos. Y Él viene con su ira, con su justicia. Y los dejará convictos a todos los que aborrecen su nombre, los que le aborrecen a Él, los que aborrecen la iglesia, los que aborrecen el evangelio y la predicación, quedarán convictos bajo su dominio y su poder. Ahora bien, amados hermanos, el día del Señor es un día de juicio para unos y un día de recompensa para otros. Será condenación para unos y salvación para otros, tal cual como en los días de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Para los egipcios
fue llanto, dolor, muerte y condenación. Para los israelitas fue liberación, alegría, vida, salud, salvación. De manera que, al mismo tiempo que la llegada del Rey es muy letal para los que le odian, hay un pueblo que le espera, que le anhela. Para este pueblo, el regreso de Cristo es una esperanza viva y bienaventurada. Él viene no solo a juzgar a los malvados, sino también para recompensar a los que creyeron en Él y vivieron consecuentemente con su fe. Así lo dice nuestro texto. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Dios ha dicho que todo será recompensado, que si aún un vaso de agua fuere dado por alguien a uno de sus discípulos, esa persona no perderá su recompensa. Hay alguien que todos los domingos se gana una recompensa en este lugar. Él amablemente y amorosamente me alcanza a él. Esto, hermanos, no quedará sin recompensa. Porque Dios la acción más pequeña de los que le sirven. Limpiar una silla, correr una mesa, barrer un salón, recibir a un invitado, asistir a un necesitado, visitar un huérfano, visitar a un enfermo, visitar uno en la cárcel, orar por alguien, predicarle a alguien, avanzar su reino de todas las maneras posibles, no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Así que Dios vendrá y generosamente dará recompensa a cada uno según sea su obra. No es un juicio de condenación para la iglesia, pues a los justos, a los creyentes, a quien va a recompensar, es un juicio para pesar las obras de cada creyente y recompensar su trabajo. No hay por qué temer. No es un juicio de condenación. Es un juicio para pesar tu labor, para medir tu trabajo en la grey del Señor, en las labranzas de Cristo, en los graneros del Rey. La labor de avanzar el reino de Dios en esta tierra será recompensada generosamente por el Rey. Generosamente. No en vano servimos a nuestro Rey. Sin embargo, no está en nuestra mente servir al Rey por la recompensa. No amamos al Padre por lo que tiene, cual hijo pródigo y cual hijo mayor. Amamos al Padre por lo que Él es. Amamos al Padre porque nos ha recibido amorosamente en sus brazos, nos adoptó, nos hizo hijos suyos. No amamos al Rey por lo que tiene, amamos al Rey por lo que Él es y por lo que hizo con nosotros. Nos llevó a su reino amorosamente. Nos concedió una labor en su palacio y lo hacemos con gusto, con alegría y con amor. Y lo que reina en nuestros corazones y lo que nos mueve a servir es el amor y el agradecimiento, nunca el interés. Nuestro texto dice, a los pequeños y grandes, y esta frase está en medio de las recompensas de los justos y de los impíos, en medio de los juicios de Dios, es decir, todos serán incluidos. Pequeños y grandes hace referencia a que ninguno quedará sin recompensa. Todos serán incluidos en esas recompensas. Pequeños y grandes hace referencia a que todos serán enjuiciados. No habrá excepción para ninguno. Tanto los que se salvan serán recompensados hasta el menor de los que se salven. Tanto los que se pierden serán enjuiciados y serán lanzados
a la cárcel de Dios, por pequeña que sea su maldad, pues no quiso arrepentirse. Nadie se quedará sin recompensa, pero también a los que son enjuiciados, ninguno quedará sin castigo. En tratándose de juicio, Dios no hace acepción de personas. Él recompensará a grandes y a pequeños. Al más sencillo de sus siervos no quedará sin recompensa. Asimismo, a los que le odian, grandes y pequeños, serán juzgados y serán condenados. Él destruirá a los que destruyen su mundo. Que no piensen los malvados que quedarán impunes, porque pronto caerán. La mayor destrucción de la tierra no es el calentamiento global, no es la explotación petrolera. No, la mayor destrucción de la tierra, hermanos, es el pecado en el corazón del hombre. Es la rebeldía del hombre hacia Dios. Es que la humanidad ha alzado su pequeño puño contra Dios. Esa es la mayor destrucción de la tierra y de la humanidad. Es la práctica del pecado lo que destruye realmente la tierra. Por contraste, para el justo se abre la entrada a la misma presencia de Dios. El toque de la séptima trompeta da comienzo a una sección de acontecimientos donde pronto serán derramadas sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, y prepara el escenario para que el reino de Dios sea instaurado definitivamente. Así queda abierto el camino para los justos. Hay acceso libre al santuario. La visión de Juan comenzó en el capítulo 4 con una puerta abierta en el cielo. Pero ahora no solo es la puerta abierta, sino que se puede ver el santuario completo del templo de Dios. Ahí está el arca del pacto. Antiguamente, hermanos, nadie podía ver el arca de Dios. Siempre estaba detrás del velo. Y cuando se movían, los levitas la cargaban, pero estaba cubierta con pieles del santuario. Y solo podían verse los extremos de las 2 varas que era cargada por 4 levitas. Tan solo un hombre, una vez al año, en el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió como sacrificio perfecto, Dios lo aceptó. Y entonces el velo que cubría el arca se rasgó en 2. Y a través de ese sacrificio quedó abierta la entrada a la mismísima presencia de Dios. Por medio de Cristo, amados hermanos, ahora podemos estar en la presencia de Dios sin ser eliminados por la belleza de su santidad. Pablo dice que ahora vemos por espejo oscuramente, pero que cuando llegue ese día le veremos cara a cara tal como Él es y le conoceremos como nosotros hemos sido conocidos. Así que mientras en el cielo ya se celebra que Cristo vino a la tierra, nosotros acá vivimos expectantes con una esperanza viva. Esto es una esperanza no desesperada. No estamos desesperados. La iglesia no vive desesperada. La iglesia vive esperanzada. Es una esperanza viva. Es una esperanza que no se acaba. Es una esperanza que cada vez está más alegre. Porque cada vez el tiempo está más cercano. Hoy, hermanos míos, creemos más. Estamos más afianzados que el día que creímos en Cristo. Hace unos años me encontré con una persona que hacía años no veía. Y la persona me dijo estas palabras: ¿usted todavía es evangélico? Y yo le dije: ahora más que el día que creí. Esa fue mi respuesta. Ahora creo más que el día que fui convencido por el evangelio. Y cada día creo más. La fe del creyente no mengua. La fe del creyente madura.
crece, echa raíces, abunda, da frutos. Es una esperanza paciente. Y ya dije, no vivimos desesperados, sino esperanzados. Y oramos y rogamos al Señor que se apresure a socorrernos, que regrese pronto. Esta es la oración de la iglesia. Y así termina este libro de Apocalipsis, con la afirmación del Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. Y con la respuesta de la iglesia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la oración de la iglesia. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos está enseñando nuestro texto? Este pasaje, amados hermanos, nos enseña sobre el justo juicio de Dios. Nos muestra a Dios vencedor, a un Dios soberano, todopoderoso, al Dios eterno y justo, que no hace acepción de personas en sus justos juicios, ni para condenar, ni para recompensar. Pero además, hermanos míos, claramente observamos un brillo mayor en nuestro texto. Cristo, el Cordero triunfante, precisamente la trompeta anuncia su triunfo, su reconquista del cosmos. Él es el que ha vencido y viene a vencer. Cristo es el centro del pasaje. Cristo es el protagonista. La adoración que el Cordero recibe junto con el que está sentado en el trono claramente lo identifica con Dios, y como Dios, Cristo es Dios. Finalmente, hermanos, el texto es un profundo llamado al pecador. Escúchame, pecador. Te he predicado sobre los juicios de Dios. Te he dicho que Dios es vencedor. Te he dicho que no podrás escapar de la ira de Dios. Pero, pecador, si bajas tu cabeza hoy y te reconoces que eres pecador delante de Dios, si pones toda tu confianza en Cristo y si suplicas a Él la misericordia y la gracia y te arrepientes con todas tus fuerzas de tus pecados, y si esto haces desde lo profundo de tu corazón, tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirme predicar este pasaje. Gracias, Señor. Yo te ruego, Dios, que lo apliques al corazón de la iglesia, al corazón del oyente. Yo sé bien, Señor, que no tengo la capacidad, que soy un predicador débil, que no tengo la fuerza de convertir un zancudo. Pero tú, Señor, eres el poderoso Dios que está esgrimido en este texto. Que vienes, que has vencido y vienes a vencer. Oh Señor, te ruego que conviertas las almas, que conviertas los corazones de los oyentes, y que todos podamos recibirte ese día, que todos podamos gozarnos ese día, el día donde tu triunfo se anunciará. Bendito seas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo que al reino